lo largo de este recorrido por las localidades que integran Monfragüe y su entorno, vamos a conocer la riqueza histórica de la zona, que ha quedado plasmada en las numerosas manifestaciones artísticas y culturales de un entorno privilegiado que ha visto pasar a lo largo del tiempo las distintas civilizaciones. Comenzamos nuestro paseo en la Plaza Mayor de Cañaveral. Allí se yergue la iglesia parroquial de Santa Marina, de finales del siglo XV al XVI, una construcción de estilo gótico rústico en cuyo interior puede brillar con esplendor un imponente retablo mayor de estilo rococó, situado en la capilla mayor, y de dos retablos del barroco, uno de los cuales contiene la imagen de Santa Marina. Acercarse a Cañaveral es acercarse al pueblo de las chimeneas. Sus calles están salpicadas de enormes y originales chimeneas que rivalizan entre ellas para llamar la atención del visitante. Las hay con peculiares formas y de distintos estilos, que sin duda sorprenden a todos. A unos kilómetros de la localidad, la patrona de la localidad vigila los campos. La ermita de Nuestra Señora de Cabezón, preciosa construcción del siglo XII al XIII, de arquitectura barroca, acoge la imagen de la Virgen que data de finales del siglo XII. En esta ruta por el patrimonio artístico aconsejamos el recorrido por otras ermitas dispersas por Cañaveral, como son la ermita de San Roque, de estilo Pedro de Ibarra, la ermita del Cristo del Humilladero o la ermita de la Consolación. A unos kilómetros de Cañaveral y en la falda de la sierra se halla el poblado de Arco o Arquillo, como lo denominan los lugareños, un poblado en el que el paso del tiempo se ha detenido y que conserva un encanto especial de sus casas de piedra y sus enrevesadas callejas. Cañaveral es una buena muestra de la formidable riqueza histórico-artística de Monfragüe y su entorno, un enclave en el que disfrutar y admirar los testimonios del pasado que han llegado hasta nosotros. En 1557, San Pedro de Alcántara eligió un lugar para fundar el monasterio más pequeño del mundo, el convento del Palancar. La dehesa del Berrocal, en la localidad de Pedroso de Acim, acoge esta peculiar construcción que toma su nombre de la fuente del Palancar. La iglesia del convento del siglo XVI acoge mosaicos con alegorías marianas, franciscanas y alcantarianas. Bajo el hueco de las escaleras se encuentra una celda de reducidas dimensiones donde meditaba San Pedro. Digno de admiración es también el pequeño claustro del convento, con 4 pies de madera a modo de columnas. En el siglo XVIII se construyó un nuevo convento que se añadió al anterior y sumó todavía más esplendor al conjunto con una iglesia con bóvedas de cañón y cruceros con cúpulas semiesféricas. El coro alto se sitúa sobre un arco conopial. De interés especial son las esculturas de San Pedro de Alcántara, realizadas por Pérez Comendador, el crucificado del siglo XVI y la imagen de Santo Domingo del siglo XVII. En el centro de la localidad no puede dejar de visitarse la iglesia de Santa Marina, construida en mampostería y sillería con nave rectangular. El interior acoge un retablo plateresco en la capilla del lado sur y en la capilla norte columnas salomónicas. Muy cerquita de la iglesia, en la Plaza Mayor, se localiza la Torre del Reloj, edificio singular de Pedroso de Acim. Dejamos atrás a los pedroseños y su hospitalidad y nos dirigimos a Casas de Millán. En lo alto del pueblo, a las afueras, dominando la localidad se levanta la iglesia de San Nicolás de Bari, del siglo XVI, una construcción con portada gótica y cuyo interior alberga un sobresaliente retablo mayor de estilo barroco, de la primera mitad del siglo XVI, obra de Diego Pérez Cervera de la Escuela de Divino Morales. Muestra de la arquitectura popular de la zona son las ermitas de San Ramón y la de San Sebastián, que se localizan en el interior de la localidad. Los marqueses de 7 iglesias construyeron un edificio conocido en el pueblo como la Casa Palacio, otra muestra más de la riqueza desconocida que poseen estos municipios. A las afueras del pueblo se reúnen los casitos, una vez al año en la ermita de Nuestra Señora de Tebas, para venerar la imagen del mismo nombre una vez al año.
La ermita se remonta al siglo XVII y cuenta con una cúpula barroca. La imagen de la Virgen de Tebas data del siglo XVI. Atrás quedamos la localidad de Casas de Millán. Los olivares y la dehesa nos van guiando en nuestro camino hacia nuestra próxima parada, Serradilla. Serradilla es hoy un importante centro de peregrinación que se dirige al convento renacentista de las monjas agustinas recoletas. Convento que alberga la impresionante talla de El Cristo de la Victoria, obra de Domingo de Rioja. En el interior de la iglesia también puede admirarse una importante colección pictórica de la escuela madrileña. La iglesia del siglo XVII fue la primera en construirse, y tras ella se levantó el convento de las religiosas. El interior del templo es de una belleza extraordinaria, uniéndose todos los elementos arquitectónicos para recreo de nuestra vista. Los retablos son de estilo barroco de finales del siglo XVII y comienzos del XVIII. El Cristo de la Victoria preside el retablo mayor y a su lado las figuras de San Agustín y Santa Mónica. Debajo las esculturas de Santo Tomás de Villanueva y San Juan de Sahagún, prueba del valor artístico del conjunto en su declaración en 1981 como monumento histórico-artístico. La pintura también ocupa un importante lugar en el conjunto. Podremos encontrar obras pictóricas de Francisco Gutiérrez y Alonso Cano, así como de la escuela española del siglo XVII, de la escuela italiana del XVIII, de la flamenca del siglo XVI o de la veneciana del siglo XVIII. En nuestra estancia en Serradilla no podemos dejar de visitar la parroquia de la Asunción, una iglesia gótica de 3 naves en cuyo interior se podrá admirar un retablo barroco con la talla de Nuestra Señora de la Asunción, de Luis Salvador Carmona. Además también puede observarse 3 obras pictóricas que representan a la Virgen de Monfragüe, el Cristo de la Victoria y la Virgen de las Uvas. Muestra de la devoción popular son las numerosas ermitas desperdigadas por las tierras serradillanas: ermita de Santa Catalina, ermita de Santa Ana, ermita de San Antonio y ermita de San Cristóbal. En la plaza de la localidad, El Rollo simboliza la independencia de Serradilla con respecto a la jurisdicción de Plasencia, gracias a una carta real otorgada por Felipe II. El monumento actual es una reconstrucción en granito del original, que era de piedra. En pleno corazón del Parque Natural de Monfragüe se halla la aldea de Villarreal de San Carlos, fundada en 1784 por Carlos III para acabar con los actos de bandolerismo de la zona. Una pequeña aldea en el centro de la naturaleza, una muestra de la arquitectura popular dentro de un mar de naturaleza y tranquilidad. Sin abandonar un ápice los alcornocales, pinares y castañedos, abandonamos Serradilla y nos colamos en una fortaleza que domina el paisaje. Dicen que los antiguos se comunicaban desde este castillo con otros como el de Monfragüe o el de Portezuelo. Dice la leyenda que los moros asediaron esta fortaleza y tras ver cómo se lanzaban panes al exterior, desistieron. Sobre unas peñas aguanta el paso del tiempo el castillo de Mirabel. La fortaleza originaria debió ser del siglo XII, pero las sucesivas remodelaciones fueron superponiéndose. Tras la Reconquista, el castillo se acondicionó como fortaleza para mantener la seguridad. El aspecto del castillo, cuyas ruinas se conservan hoy, fue resultado de una remodelación que los recién nombrados señores de Mirabel efectuaron en el siglo XV. Los Zúñiga lo acondicionaron como vivienda, convirtiéndose así en el símbolo del señorío. A pesar del paso de los años, conserva